Buenas noches con todos. Mi nombre es Liz Ortiz y vamos a dar comienzo a esta corta mesa redonda. Primero les voy a indicar las reglas para la reunión. Por favor, todos los participantes deben tener su micrófono silenciado. Primero irán nuestros expositores y posterior a eso tendremos un tiempo para que puedan realizar sus preguntas. Entonces, diciendo esto, por favor, vamos a comenzar. Está con nosotros el doctor Marco Fornasini, el doctor Aureo Fajardo, que es un especialista en medicina interna y es médico adjunto al programa de ventilación mecánica de Chile. Está con nosotros también la doctora Elina Petrera. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Comunicación Pública de Ciencia y Tecnología. Es docente investigadora del Laboratorio de Biología del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Y también está con nosotros el doctor Baldian, que es monólogo y es director del Centro de Investigación CEMIO de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Entonces, bienvenidos. Por favor, doctor Marco, ayúdenos. Hola, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación, Liz. Bueno, yo simplemente quería hacer una pequeña introducción a las posibilidades de investigaciones que se podrían realizar eventualmente en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, donde la investigación toma un rol preponderante y es indispensable para poder tomar buenas decisiones y seguir avanzando y tratar de retomar nuestra vida normal. Entonces, una cosa clave para poder realizar investigaciones es el aspecto bioético. En ese sentido, en el país tenemos un montón de limitaciones y es muy complejo, muy burocrático el hecho de obtener los permisos, ¿no es cierto? Entonces, este es un tema fundamental que se está trabajando, pero todavía no se ha avanzado lo suficiente como para ya tener un sistema ágil que funcione, pero estamos haciendo algunos acercamientos al señor ministro, hemos preparado algunos documentos de propuestas, etcétera, y ojalá esta situación se pueda agilizar urgentemente. De lo contrario, es muy complejo el tema. También quería referirme un poco, voy a poner la pantalla sobre una lámina que tengo. No sé si pueden ver esta pantalla. ¿Aló? Sí, se está empezando a compartir. ¿Sí está compartida? Sí. Ah, perfecto, gracias, Liz. Entonces, bueno, aquí brevemente quería hacer simplemente alusión a los diferentes diseños epidemiológicos que tenemos, ¿no es cierto? Y rápidamente recordar lo muy básico de ellos y tal vez las posibilidades que habría para hacer investigación. Entonces, básicamente empezamos con el reporte de un caso o serie de casos, ¿no es cierto? Entonces, típicamente, este tipo de estudios son de uno o de pocas personas y reportan eventos totalmente inusuales que no se han registrado anteriormente o que sí se han registrado, pero muy infrecuentemente. Muchas veces son observaciones totalmente nuevas y que se les puede asociar con ciertos efectos nuevos que pueden ser malos o buenos para la salud. Entonces, por ejemplo, en esta epidemia podríamos eventualmente reportar algunos efectos, algunas secuelas que deja el virus, por ejemplo, en la salud, por ejemplo, en aspectos neurológicos o cosas que no se hayan reportado anteriormente, cardíacos, etcétera. También podríamos reportar el uso de ciertos fármacos y si van teniendo éxito o no van teniendo éxito. Entonces, más o menos ese sería el uso de este diseño, que son diseños muy importantes porque empiezan a documentar información y que luego ya hay que sistematizarle un poco más y avanzar a diseños un poco más importantes. Luego tenemos los diseños ecológicos o de correlación, ¿no es cierto?, en los cuales
son los únicos diseños en los cuales la información es grupal, no es individual, a nivel de individuo, sino de población. Por ejemplo, en este caso se me ocurre que podríamos hacer el consumo per cápita de drogas antimalaria en los diferentes países y las tasas de infección por coronavirus, por ejemplo, sería un ejemplo típico de un estudio ecológico, ¿no es cierto? Entonces también son diseños que realmente estos incluso no tendrían mayores consideraciones éticas y podríamos hacerlos de una manera ágil y simple. Luego vamos a los estudios de corte transversal o encuestas poblacionales, en los cuales muchas veces simplemente se podrían establecer prevalencias o también se podrían establecer prevalencias poblacionales, pero asociándoles con ciertos factores de riesgo o protección. Entonces, típicamente aquí es importante, por ejemplo, establecer ya las prevalencias de la población que ha sido expuesta y que es inmune al virus, por ejemplo, eso sería clave para poder tomar medidas a futuro y también en ciertas poblaciones de riesgo, ¿no es cierto? Como podrían ser los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud en general, los bomberos, la policía, etcétera, ¿no? Entonces, estos estudios también son simples, fáciles, rápidos. También otro ejemplo de corte transversal es, por ejemplo, para validar las pruebas que tenemos, las rápidas versus las de RT-PCR. Se ha dicho muchas veces que las pruebas rápidas son no tan eficientes, que no tienen tanta eficacia diagnóstica, y entonces la única forma de validarlas sería a la vez tomando en los pacientes la prueba de PCR y simultáneamente también corriendo las pruebas rápidas y tomándole como gold estándar o prueba de oro a la prueba de PCR, ¿no es cierto? Entonces eso sería un uso muy interesante y de hecho deberíamos hacer este tipo de estudios, aunque sean pequeños. Luego tenemos estudios de casos y controles en los que partimos de sujetos con y sin enfermedad, ¿no es cierto? Y comparamos las características diferenciales de exposición en ambos grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos tener pacientes que se infectan levemente versus pacientes que se infectan gravemente, por ejemplo, o que no se infectan, y ver qué diferencias, teniendo riesgos similares eventualmente, y qué hace la diferencia para que los unos sí se infecten gravemente y los otros no, o que unos tengan secuelas, por ejemplo, renales o cardíacas o neurológicas y otros no, etcétera. Es decir, podríamos tener también múltiples usos en comparar desenlaces y luego mirar exposiciones. Luego pasamos a estudios de cohorte, los cuales más bien parten de exposición y no exposición. Entonces aquí podríamos ver, por ejemplo, cómo han sido los desenlaces y cómo han ido los pacientes, por ejemplo, que han tomado cierta medicación versus cierta otra, o que han seguido un protocolo de tratamiento versus otro, y ver cuáles han sido los desenlaces, ¿no es cierto? O, por ejemplo, ver cómo es el riesgo de los pacientes que fuman versus los que no fuman, o cosas así que podrían ser interesantes en relación a la epidemia. Luego ya vendríamos a los diseños que son realmente más poderosos, que son los experimentales, pero también requieren mucho más planificación, más dinero, más recursos y más cuidado bioético. Pero en definitiva, estos estudios también hay dos tipos. El uno que es casi experimental, en el cual no hay la aleatorización de los sujetos a los grupos de intervención. Mientras que el verdaderamente experimental es el ensayo clínico controlado y en este sí hay aleatorización. Esa es una gran ventaja porque nos reduce al máximo, por ejemplo, los sesgos de selección y de confusión, y adicionalmente podríamos darle cegamiento. De esa manera también reduciríamos el sesgo de información, es decir, son la mejor forma de hacer un estudio, ¿no es cierto? Entonces, en este tipo de estudios también podríamos evaluar la eficacia de los nuevos tratamientos que se están indicando que potencialmente son importantes. Por ejemplo, la eficacia de la cloroquina, la eficacia y seguridad de la cloroquina, o por ejemplo, la eficacia y seguridad de la ivermectina, o también del dióxido de cloro, etcétera. Tantos tratamientos que se están diciendo que eventualmente son buenos, o de los mismos antivirales que ya se utilizan para otras enfermedades, o de los anticuerpos monoclonales, etcétera. Entonces, ese sería el diseño en el cual trabajar. Pero, ojo, aquí sí hay que tener mucho cuidado con las consideraciones bioéticas, ¿no? Entonces, ese es muy importante tener en cuenta. Y finalmente tenemos los metaanálisis que eventualmente se utilizan cuando tenemos información contradictoria.
es decir, la información es muy dispersa y muy no tan contundente, sino que hay mucha discrepancia entre estudios. Entonces, de esa manera nosotros buscamos estudios con diseño similar y hacemos un conglomerado de estudios que sean similares, con similares criterios de inclusión, exclusión, etcétera. Y luego le reanalizamos para tratar de responder a esas preguntas que son un poco controvertidas o que hay poca información. Entonces, eso quería más o menos presentar como algo muy rápido, como para luego en la discusión quizá podríamos profundizar un poquito más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marco. Por favor, continuemos con la doctora Irina. Buenas noches, gracias por invitarme a esta mesa. Yo les voy a hablar un poco de las generalidades de COVID. A ver si puedo. Para poder compartir tendría que cerrar la otra presentación. El doctor. Porque no puedo abrir mi... Doctor Marquito, por favor, ¿nos puede ayudar cerrando su presentación? Seguro, sí, ya estoy tratando de hacerlo. A ver, mejor voy a parar el video. Me imagino que ahí creo que ya salimos. Sí, ahora sí. A ver. Ahí la pueden ver. Bueno, sí. Para hablar un poco sobre el virus, este virus que ya todos sabemos que apareció en diciembre del 2019 en China y rápidamente se secuenció y se denominó SARS-CoV-2, pertenece a la familia Coronaviridae, de la subfamilia Coronavirinae y del género Beta Coronavirus. Está formado, es un virus envuelto, cuyo genoma es de RNA cadena positiva, que forma una nucleocápside que adopta una estructura helicoidal junto con la proteína N, y se encuentra en la membrana la proteína M y las espículas, que son las que van a permitir la entrada del virus a la célula, que se denominan S. Las partículas son esféricas, tienen un diámetro de entre 50 y 200 nanómetros. No voy a hacer mucho hincapié en esto, pero este es el genoma del SARS-CoV-2, es un RNA positivo que tiene entre 26 y 32 kilobases, codifica para 27 proteínas, dentro de ellas 16 son no estructurales y 4 son estructurales, y estas partes en rojo que se ven acá son las diferencias que hay en la secuencia con respecto al SARS anterior, que es el del brote del 2003. El ciclo de replicación del virus es: el virus entra mediado por endocitosis mediadas por receptor, utiliza el receptor AC2, entra a la célula y lo primero que hace es producir la traducción de su proteína para la replicasa. Entonces luego se van a generar los transcriptos, tanto los RNA genómicos como los subgenómicos, que van a dar lugar a las proteínas estructurales, que van a ser ensambladas y van a salir al exterior por endocitosis también, exocitosis, perdón. La patogenia del SARS, lo que se vio es que la propagación del virus es por vías respiratoria o fecal-oral. La replicación se da en las células epiteliales del tracto respiratorio y puede causar enfermedad respiratoria aguda grave como consecuencia de la infección en el tracto respiratorio inferior. Utiliza como receptor celular al AC2, como dije anteriormente, y este receptor está en células epiteliales alveolares pulmonares y en enterocitos del intestino delgado, por eso a veces también puede dar gastroenteritis.
Puede causar síntomas parecidos a la gripe, como fiebre, tos, dolor en los músculos, que es lo que se da en el 80% de los pacientes, o presentar dificultad para respirar y fatiga, y los casos más graves desarrollan una neumonía grave con un síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico, que pueden conducir a la muerte. Las personas que tienen afecciones crónicas parecen ser más vulnerables a las formas graves de la enfermedad. Lo que se vio es que se propaga rápidamente a los alvéolos, causando daño alveolar difuso. Uy, no me pasa. Patológicamente, la inflamación incluye necrosis, infiltración e hiperplasia, y lo que se ve es que la respuesta del huésped desencadenada generalmente puede ser exacerbada, y entonces esta inmunopatogénesis lo que hace es provocar daños en el tejido pulmonar y el deterioro funcional y la capacidad pulmonar reducida. Esta liberación exacerbada de inmunomediadores recluta linfocitos, macrófagos y leucocitos al sitio de la infección y produce el daño histológico que se ha observado en los pacientes con COVID-19. Lo que quiero mostrar acá es que con respecto a los coronavirus anteriores, los que produjeron el SARS y el MERS, el SARS, por ejemplo, tenía una mortalidad del 10%, el MERS del 35%, y este cálculo es un cálculo muy aproximado con los datos que se obtienen de la OMS, totales entre los datos confirmados y las muertes confirmadas. Entonces lo que se ve es que este SARS-CoV-2 es mucho menos mortal que los virus anteriores, que los SARS anteriores. El diagnóstico de la infección por SARS se basa en la detección del genoma viral a través de la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Esta técnica se utiliza sobre muestras de secreciones de las vías aéreas superiores e inferiores, como hisopados nasoorofaringeos, el esputo, el aspirado nasofaringeo y el lavado broncoalveolar. Lo que muestro en este gráfico es que de acuerdo al país y el instituto del país, el gen viral que se amplifica para hacer la PCR no siempre es el mismo, ¿sí? Se utilizan distintos genes para poder determinar si el paciente es SARS-CoV positivo. En cuanto al tratamiento, bueno, no hay un tratamiento específico contra este virus porque es un virus nuevo, entonces lo que se ha estado haciendo es darle a los pacientes que están en estado grave aquellos medicamentos de uso clínico que están aprobados y que podrían tener efecto contra este virus. Lo que recientemente largó la OMS y Argentina pertenece a este ensayo clínico, es un ensayo que se llama Solidaridad y está formado por 10 países, y lo que van a hacer es poder determinar si distintas drogas tienen efecto o no, porque lo que se ve es que algunas drogas tienen un efecto positivo y otras no tanto. Entonces, este ensayo clínico lo que quiere determinar es si estas drogas tienen un efecto positivo en cuanto a curar a los pacientes que tienen, sobre todo los que tienen cuadro grave. Entonces, una de las drogas que se va a probar es el Remdesivir, que es un antiviral experimental que lo que hace es inhibir la RNA polimerasa viral. Fue desarrollado para combatir el ébola, pero no tuvo un buen resultado en el último brote de ébola. Puede inhibir tanto al SARS como al MERS, y se ha utilizado en algunos pacientes graves con COVID y ha tenido buenos resultados. De todos los antivirales que se cree que pueden funcionar, este es el que tiene más chances. La otra droga que se va a probar es la cloroquina e hidroxicloroquina. Esta es una droga que se utiliza para tratar la malaria y la artritis reumatoidea. Actúa disminuyendo la acidez de los endosomas celulares y entonces impide la entrada del virus a la célula, y los resultados previos son controvertidos. En algunos casos se vieron resultados positivos, pero algunos dicen que se debe utilizar concentraciones muy altas de la droga que resultan tóxicas para el organismo. Por otro lado está el lopinavir y ritonavir, que son inhibidores de la proteasa, que se utilizan para tratar la infección, perdón, no veo acá. Son inhibidores que no permiten que el virus se ensamble dentro de la célula. Entonces,
se han probado en pacientes con SARS y MERS con resultados ambiguos, en algunos casos buenos y en otros no. Se utilizó en pacientes con COVID, pero no se vieron diferencias, pero bueno, lo que decían es que en este caso los pacientes estaban muy avanzados en la enfermedad y que probablemente si se usan en etapas más tempranas podrían funcionar mejor. Después la otra combinación que se va a probar en este estudio es lopinavir, ritonavir con interferón beta. El interferón beta es una molécula que está involucrada en la regulación de la inflamación y ha mostrado ser efectiva en monos infectados con MERS. Actualmente se está realizando un ensayo clínico con estas 3 drogas en pacientes infectados con MERS en Arabia Saudita, pero contra COVID todavía no se tienen resultados. Y hay otros posibles tratamientos como la colchicina, la medicina tradicional china, el tocilizumab, que es bloquea el receptor de interleuquina 6, que es una citoquina que se dispara en estos casos graves, la ribavirina, el favipiravir. O sea, hay muchas drogas que se están probando con la idea de ver si pueden mejorar los casos graves. Por otro lado está el uso del plasma inmune, que es un tratamiento con el plasma de pacientes recuperados que tienen anticuerpos contra el virus, y para que este plasma sea efectivo debe contener anticuerpos neutralizantes. Todavía no hay resultados confirmatorios de si es efectivo o no, por ahora parecería que sí. Y por último, bueno, una de las cosas que se quiere lograr es obviamente la vacuna, y en la página de la OMS, donde se juntaron todas las vacunas que están en desarrollo, se presentan 50 vacunas en desarrollo. Hay 2 que están en evaluación clínica ya, y hay 48 que están en fase preclínica. Las vacunas están diseñadas de distinta manera, pero solo hay 2 que están en evaluación clínica, lo que quiere decir es que están en etapas más bien avanzadas, que ya se están probando ¡El escape sigue abajo! que se están probando en pacientes, ¿sí? Pero en todos los otros casos, los candidatos a vacunas están en etapa preclínica, o sea que están o en fase de laboratorio o probándose en animales. Yo les dejo acá, bueno, acá está el enlace a la página de la OMS, donde están todas estas vacunas, pero además está el enlace a la página de la Asociación Argentina de Microbiología, donde la Sociedad Argentina de Virología, entre otras, está generando material para todos aquellos que estén interesados en leer sobre el tema. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, ahora continuamos con la exposición del doctor Aureo Fajardo. Hola, buenas noches, saludos desde Chile. Me gustaría también compartir la imagen para partir mi charla. Sí. No, aún no puedo. No puedo, a ver, ahí está. ¿Ahora? Ya, perfecto. Y ya, ahora ya puede compartirlo. Ya. Denme un segundo. Bueno, aprovecho a contarles, yo soy médico dedicado a la ventilación mecánica. Y he creado un grupo internacional de colaboradores, gente de Italia, de España, de México, de Brasil y acá en Chile, tratando de combatir, digamos, de alguna forma encontrar la solución para esta nueva patología.
ya que hemos visto que no se comporta de una manera habitual. No, no puedo compartir. ¿Se escucha, verdad? Sí, doctor. ¿Ahora se ve o no? Creo que sí. No. Sí se ve. Sí, doctor, se ve la pantalla ya. Sí se ve ahorita. Ya, ok. Lo que quiero que vean es este algoritmo que hemos creado con este grupo internacional que llamamos WeVent. Como les decía, trata de reunir y juntar a todos los que quieran aportar en ventilación mecánica, ya que la forma de manejar estos pacientes ha sido algo que jamás ha sido descrito antes, una forma muy distinta incluso de la manera que hay que ventilar con respecto a incluso los pacientes graves por influenza, por ejemplo, que era una de las patologías que fue un reto en ventilación mecánica. Doctor, perdón, una disculpa. Se ve la pantalla de su computadora, pero no está compartida la pantalla del algoritmo. El momento de compartir la pantalla tendría que seleccionar aquella en la que está asomando el algoritmo. A ver, ok. ¿Y ahí logran verlo ahí o no? Seguimos viendo la pantalla de su No se computadora. ve. Los distintos Una vez botones. que señale debe iniciar compartir. Start sharing. O iniciar compartir. No puedo. Si va nuevamente a Share Screen, en la parte inferior del Zoom, donde dice Share Screen, esa pantallita verde, cuando usted le da un clic ahí, le van a asomar las pantallas que usted tiene abiertas en su computadora. Seleccione la que tiene el algoritmo. Ya, que no me aparece, ese es el problema. Ah. Ahí. ¿Se ve? Sí, está un poquito corrida hacia eso, ahí está. Ahí sí. Ahora la vi, ya, ok. A ver, denme un segundo. Ok, lo que pasa con estos pacientes es que se comportan de una manera muy, muy distinta. Ahí se ve bien, ¿cierto? Tal vez lo puede hacer un poco más pequeña. Eso Se está. alcanza a ver todo hasta donde dice titular PEP. Ahí va subiendo. Ahí, Ahí, Perfecto. ahí sí, muy ya, bien, ahora gracias. sí, ¿cierto? A ver. Ya. ¿Cierto? Ahí sí. Alguien que me diga, porfa, si se ve Sí, ahí. perfecto, ahí se ve muy bien, doctor. Sí, Gracias. doctor, sí. Ya, perfecto. Ok, continúo. Entonces, hemos visto y hemos compartido experiencia con el doctor Paolo Pelosi, que es probablemente el padre de la ventilación mecánica a nivel mundial, y junté un equipo de especialistas tratando de aunar criterios para entender más o menos cómo se comportan estos pacientes con su deterioro grave del punto de vista del intercambio gaseoso. Es un distrés, estamos todos claros, y hasta hace poco el doctor Gattinoni salió dando su versión, un profesor muy respetado, también italiano, salió dando su versión respecto de este distrés que lo denominó como atípico, y efectivamente se comporta así. El paciente llega grave, en cuestión de probablemente minutos u horas, presenta una hipoxemia, un deterioro gasométrico severo y responde anormalmente distinto a todos los pacientes. Y es por eso que nosotros hemos creado este algoritmo en el cual, si me siguen hasta el lado derecho, existe dos parámetros de medición, la PAFI o la ratio que existe entre la PaO2 tomado de la gasometría y la FiO2 que aporte en ese momento, ¿cierto? Tenemos de 300 hasta 100, donde usando los criterios de la ARTS Network, entre 300 y 200 es entre leve y moderado, y de 200 para abajo es severo. Pero tratamos de utilizar criterios pensando en que esto es una pandemia, entonces no existe el tiempo necesario, o por lo menos no en todo lado,
la posibilidad de tomar el recurso de gasometría o poder hacerlo en todos los pacientes. Entonces, hemos adjuntado al algoritmo la SAFI, que es algo similar, pero no invasivo, es mucho más aplicable, tiene una plausibilidad que le hemos demostrado ya a nivel mundial. Entonces, es la saturación periférica con un oxímetro de pulso muy simple y la FIO2. De 300 a 200, como pueden ver en la tabla, hasta acá la correlación, de acuerdo a la fórmula de Enghoff, es la misma. Es decir, yo no necesito tener una gasometría para saber que el paciente tiene una PAFI entre 200 y 300, midiendo la SAFI. Son equivalentes. Por debajo de eso existe diferencia, y ahí es donde nuestro algoritmo empieza un poco a variar. Pero voy a partir. Lo que planteamos y lo que están haciendo los compañeros italianos y españoles es utilizar inicialmente presión positiva, CPAP. Ya nosotros planteamos una presión inicial entre 8 a 10 centímetros de agua, lo estamos evaluando en todo caso, pero en general la media de todas nuestras bases de datos es efectivamente entre 8 y 10 centímetros de agua. Pero ¿cómo aplicamos esta presión positiva? Esto no es muy común a nivel latinoamericano, pero sí a nivel europeo, el uso del helmet, que es como un casco, ¿cierto? Como una escafandra en la cual obviamente se minimiza casi a cero el escape o leak del jet de la aerosolización, y con eso introducen presión positiva de 8 a 10. Actualmente, uno de los colaboradores del grupo Wivent ha logrado evitar que los pacientes terminen o caigan en ventilación mecánica utilizando presión positiva en estos rangos en el momento adecuado. Hay que saber en qué momento aplicarlo, porque también puede ser contraproducente esperar mucho tiempo utilizando el CPAP, ya que si el paciente no evoluciona bien dentro de los primeros 30 minutos, el doctor Pelosi nos pidió aumentar un poco el tiempo hasta 60 minutos, lo estamos evaluando, pero en el fondo, presión positiva por 30 a 60 minutos, si el paciente no responde, definitivamente hay que intubarlo, no hay que esperar. Pero en el fondo, para tratar de optimizar recursos, pensando en que en algún momento se saturan las UCI, se saturan los ventiladores mecánicos, vamos a necesitar de todas formas optimizar el uso de recursos, y en ese contexto la presión positiva en el momento oportuno tiene beneficio. ¿Qué pasa en nuestra realidad de Sudamérica? Nosotros no conocemos el helmet, no tenemos el helmet. Así que los españoles empezaron a idear cosas novedosas para tratar de equiparar fuerzas y no depender solo del helmet, porque ellos también ya agotaron el uso del helmet. Para que entiendan más o menos, el helmet es la escafandra, pero de uso pediátrico, y la adaptaron a uso de adulto. Entonces, lo que se puede hacer es utilizar la mascarilla o la interfase de la ventilación no invasiva, la full face de todas maneras, teniendo en cuenta que efectivamente hay algún grado de aerosolización en este contexto, pero sirve. La idea es sacar de la urgencia respiratoria al paciente. Entonces uno puede utilizar la full face con ese nivel de presión entre 8 y 10, obviamente manteniendo la distancia y las precauciones estándar de bebé para todos los pacientes para evitar contagio, y funciona. Hay reportes de los propios compañeros españoles, y los mexicanos ya empezaron a usarlo y está funcionando. Insisto, y soy muy enfático en esto, hay que tener mucha precaución con hacerles un seguimiento muy cercano a estos pacientes, porque existe un borderline entre la respuesta y la no respuesta, entre lo que el paciente se siente confortable y entre que mejora la saturación. Entonces hay que ver el trabajo respiratorio, el drive respiratorio y el intercambio medido por la SAFI o por la PAFI. ¿Qué pasa cuando el paciente fracasa con el soporte temprano, ¿cierto?, de la CPAP? Ojo, y ojo con la parte del encabezado del algoritmo, titular la FIO2 para saturar entre 88 y 97. Si yo tengo un paciente que satura 90 y respira a 20 por minuto, no necesito llevarlo a saturar arriba de 95. Con 90 estoy bien siempre y cuando su clínica sea adecuada. Caso contrario, si yo tengo al paciente saturando 97, pero tengo un aumento del trabajo respiratorio, hay un fracaso. Entonces hay que equiparar las fuerzas y hay que ser muy cautelosos en la revisión. Nosotros planteamos por debajo de 200, sea por PAFI o por SAFI, ventilación mecánica rápida, precoz. Y en este contexto, hasta aquí, los parámetros o el algoritmo es el habitual, ¿cierto? Volumen tidal o volumen corriente de 6 ml por kilo del peso ideal, o por la tabla ARTS Network igual. Partimos con PIB de 10, esto está en revisión, probablemente en la primera revisión formal que hagamos, y la publicación, ojalá la próxima semana. Estamos planteando incluso subir el PIB inicial a 12 o 14, incluso estamos tratando de llegar a una media
mediante metaanálisis. Y obviamente manejando parámetros de seguridad, driving pressure menor de 15, pensamos bajarle un poco incluso el valor de corte a 14, y una presión plató o menor de 30, que también pensamos bajar el valor a menor de 29. Obviamente esto es una medición estática en una modalidad controlada por volumen, donde el paciente tenga flujo cero, es decir, cero esfuerzo, y en medición estática. Para eso el paciente tiene que estar sedado, por eso lo hemos puesto en verde. Todo lo que está en verde es lo que tiene alta recomendación porque existe evidencia de muy alto soporte epidemiológico. Todo lo que está en amarillo es discutible y todo lo que está en rojo, en este caso acá no figura, pero les voy a comentar más adelante, es lo que no recomendamos. Y como pueden ver, aparte de la sedación, que pueden utilizar la escala del SAS o el RAS, la que más se acomode a su realidad, recomendamos bloqueo neuromuscular rápido, precoz. ¿Por qué? Primero, porque nos permite tener una medición estática rápida. Apenas intubamos al paciente, lo sedamos, lo bloqueamos y hacemos una medición estática de los parámetros del ventilador para saber cómo está la dinámica de nuestro paciente y con eso hacer ajustes rápidos. Es por eso que recomendamos rápidamente el uso de bloqueo neuromuscular, incluso durante 48 horas. Ojo con eso. Ahora, si el paciente está bien sedado y no tiene asincronías o no tiene actividad espontánea, no necesitas bloquearlo. Pero si es necesario, hay que hacerlo. Después de eso, tratamos de titular la PIP. Ojo que estamos por debajo de SAFI de 200, al igual que PAFI por debajo de 200. Titular la PIP, es decir, utilizamos el Express Trial, que significa sube la PIP por 2 minutos, de 10 a 12, siempre y cuando no haya deterioro. 2 minutos después se sube a 14, si no hay deterioro se puede subir incluso hasta 14. Donde exista la best compliance, o manteniendo siempre parámetros de seguridad con driving pressure menor a 14. Esto también es un punto de corte, pese a que lo pusimos en verde con recomendación altamente corroborable por bibliografía y por experiencia de todos los compañeros a nivel mundial. Si no responde rápidamente a esto, lo que recomendamos nosotros es un prono precoz. Hasta hace poco en la unidad donde yo trabajo, los pacientes no respondieron muy bien, no sé, una media de, en un día hablo, en un día de turno, los pacientes no respondieron rápidamente al PIP Express Trial, y lo que tuvimos que hacer es prono precoz, en media hora. Paciente intubado, sedado, mediciones estáticas, andaban regular, FIO2 elevada, titulación de PIP mediante Express Trial, no funcionó, prono precoz, 30 minutos, o sea, hay que hacer un seguimiento muy cercano a este paciente. Y aquí está un poco la discusión, motivo por el cual el doctor Gattinoni no se quiso unir a nuestro grupo de investigación, pero tenemos al doctor Pelosi de nuestro lado. Así que en ese contexto, pronarlo sigue como recomendación tipo 1A, ¿cierto? Precozmente, ojalá. Como pueden ver, la correlación entre el nivel de SAFI 175 y de PAFI 150. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo decido en 200 de PAFI o SAFI intubar al paciente y pese a que manejo parámetros de seguridad, titulo la PIP y no hay mejoría, y la PAFI más bien sigue cayendo o la SAFI sigue cayendo, tengo que pronar rápidamente al paciente. Aquí existen dos caminos. Afortunadamente, yo diría que el 90% de los pacientes se comportan de la siguiente forma. Este patrón de acá con una radiografía, como pueden ver, más bien negra, ¿cierto? A contrario de la radiografía de la parte derecha del algoritmo que está blanca, que es la típica radiografía del paciente con infiltrados difusos intersticiales, que por definición es un distrés. Siguiendo más bien la línea anterior del algoritmo, vemos que estos pacientes, y aquí es donde la definición de distrés atípico se aplica, presenta una compliance pulmonar, es decir, una distensibilidad pulmonar amplia o normal, o muy por encima de lo normal. Es un pulmón muy complaciente, es un pulmón muy fácil de ventilar, pero su radiografía, al contrario del distrés habitual, es una radiografía negra. ¿Qué significa esto? Que el paciente está estresado, por supuesto, pero es un fenotipo distinto, es el fenotipo H que le llama el doctor Gattinoni. Y en ese contexto, cuando no responde al prono, cuando vemos que sigue cayendo su intercambio gaseoso, que su intercambio, su PAFI o su SAFI siguen cayendo pese a todo lo que han hecho, pese a maniobra de reclutamiento, pese a titular PIP, pese al prono, pese a sedación profunda y
bloqueo neuromuscular importante, no responde, lo que nosotros planteamos es el uso de óxido nítrico inhalado y evaluar el uso de vasoconstrictor sistémico. Esto de acá lo dejamos un poco fuera del algoritmo porque es una propuesta que los italianos lo utilizaron, los españoles lo están utilizando, y cuando el paciente que tiene distrés por COVID-19 presenta este patrón de algoritmo con radiografía negra o rayos X negros, como le llaman los mexicanos, que significa en el fondo compliance normal o elevada, hay que considerar necesariamente el uso de óxido nítrico inhalado o el uso de vasoconstrictor sistémico. Del otro lado, las cosas se vuelven mucho más simples. La radiografía clásica, ¿cierto?, donde la compliance está disminuida, y ahí no hay mucho que discutir. Existen 1 millón de papers, 1 millón de recomendaciones y guías internacionales sobre el manejo de este tipo de distrés, donde obviamente tratamos de aunar criterios, y en ese contexto decidimos poner un volumen tidal entre 4 a 6 ml por kilo de peso ideal o por tabla ARTS Network, y más bien PIB alto. Ojo, que estos pacientes están respondiendo a PIB alto. Hay 2 vertientes en este momento. La mayoría de la gente que se ha unido a nuestro proyecto está de acuerdo con que el paciente con COVID que presenta cualquiera de estos 2 tipos de distrés responde al PIB alto. ¿Qué tanto? Bueno, nosotros recomendamos guiarse más bien por las tablas clásicas, ¿cierto?, de titular el PIB, como ya dije, el Express, o las maniobras de reclutamiento que ustedes usen en forma más habitual. Pero lo principal, manejar parámetros de seguridad de su paciente, es decir, siempre que tengan que elevar la PIB y bajar el volumen tidal, asegúrense que su driving pressure esté en rangos de seguridad menor de 14 y con una presión plató, ojalá menor de 29. Dejé para el último lo que está acá en amarillo, que son las maniobras de reclutamiento. Nosotros hemos recomendado una maniobra de reclutamiento no muy habitual. Si me permiten, voy a intentar nuevamente enseñárselas. Ok. Se ve bien ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Esta es una maniobra de reclutamiento que nosotros la estamos recomendando. En el fondo, para los que no manejan mucho el tema de ventilación mecánica, una maniobra de reclutamiento es exigir, entre comillas, al máximo el pulmón, de tal forma que, sin hacerle daño, se abran zonas que usualmente no están funcionando en el normal día a día de la respiración de nuestro paciente. En otras palabras, reclutamos zonas que inicialmente no están funcionando en el intercambio, que no intervienen en zonas de intercambio, y de esa forma aseguramos una mejor oxigenación. Pero ojo, en estos pacientes que presentan distrés por COVID, no estamos reclutando alveolos. Eso es lo que le cuesta entender a la gente. Hay que sacarse de la cabeza la idea del distrés clásico. Este no es un distrés clásico, es un distrés nuevo, distinto. Entonces, cuando utilizamos PIB alto, o utilizamos maniobras de reclutamiento, o en el mismo prono, que es la maniobra de reclutamiento por excelencia y la menos dañina para nuestro paciente, tiene que ser necesariamente bajo muchos parámetros de cuidado. Es decir, al meter presiones muy elevadas, obviamente el paciente puede presentar una alteración hemodinámica, por lo tanto hay que ser muy cautelosos al hacer esto. Nosotros recomendamos que las maniobras de reclutamiento la haga gente entrenada, porque esto puede producir efectos deleterios en el paciente, no solamente en un contexto mecánico como tal, puede haber lesión física, pulmonar, pleural, fístulas, neumotórax, 1 millón de cosas. La maniobra de reclutamiento tiene que hacerla definitivamente alguien que esté capacitado y que tenga entrenamiento en ventilación mecánica. Entonces nosotros utilizamos la maniobra propuesta por Amato, ¿cierto?, por cosas de seguridad, ya que tratamos de utilizar presiones más bien bajas. No queremos forzar al máximo al paciente, pero sí queremos corregir el shunt. Sabemos que existe un espacio muerto gigante en estos pacientes, y esta es la causa de la hipoxemia, pero no por reclutamiento alveolo, sino por redistribución del flujo sanguíneo, y en ese contexto reclutar al paciente se convierte más bien en la idea de corregir el shunt, pero no por reclutamiento de alveolo, sino por reclutamiento de vasos sanguíneos que usualmente están colapsados. Ahí les dejo para que vean cómo más o menos se hace la maniobra de reclutamiento. La cortamos
atendiéndonos a que esto es una emergencia y probablemente los pacientes que estamos manejando, o más bien la gente que estamos manejando a estos pacientes, tenemos tiempo muy corto para cada paciente. Así que como pueden ver, nuestro protocolo en este momento está siendo utilizado a nivel mundial. Estamos recopilando datos para que esto finalmente, cuando todo termine y ojalá todos estemos bien al final de esta pandemia, podamos aportar con publicación a nivel multicéntrico y tener datos mucho más certeros en este contexto. Así que eso, de parte del equipo de WeVent, quiero agradecerles a todos ustedes por la invitación, ¿cierto? Y nada, les voy a dejar mi correo por si tienen alguna duda, alguna consulta. Y encantado de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, proseguimos con el doctor Valdián. Doctor, está en silencio. Perdón. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. De acuerdo al tema de la mesa redonda, yo voy a presentar un proyecto de investigación que estamos desarrollando para el uso de suero de pacientes que se están recuperando de la infección por SARS-CoV-2, que es causante del COVID-19. Entonces, como una forma de introducción, me gustaría indicar que la inmunidad pasiva, así es como se llama este método, es un tratamiento utilizado en medicina cuando no existen tratamientos específicos o vacunas disponibles para una enfermedad infecciosa. La Organización Mundial de la Salud ha sugerido el uso de plasma o suero de pacientes convalecientes en infecciones virales emergentes cuando no existan vacunas o tratamientos farmacológicos para estas infecciones. Hasta la fecha no existen tratamientos específicos y vacunas que hayan demostrado efectividad para la infección por el SARS-CoV-2. Estudios previos han demostrado que el uso del plasma de pacientes que se han recuperado de la infección por SARS es beneficioso en la práctica clínica. Por ejemplo, los pacientes tratados con plasma en el SARS-1 tuvieron una menor estadía en el hospital y una menor mortalidad en comparación con los pacientes que no recibieron el plasma. En ese estudio, a los pacientes se les administró una dosis entre 4 a 5 ml de plasma por kilogramo de peso. Siempre tuvieron cuidado en administrar a esos pacientes tomando en cuenta el tipo de sangre, siguiendo la clasificación ABO. También podemos decir que se han observado buenos resultados cuando esta administración del plasma se hace temprano en la enfermedad. Algunos estiman que entre los 8 y 14 días de iniciada la sintomatología. Por lo que les acabo de indicar, estos datos sugieren que administrar el plasma de pacientes convalecientes de la infección por SARS tienen efectos positivos en el tratamiento de la infección, particularmente cuando el plasma se administra temprano en el curso de la enfermedad. El uso de plasma de convaleciente en el COVID-19 en pacientes infectados agudos se considera una terapia experimental y también algunos lo utilizan como terapia compasiva. Pero al momento lo que se requiere es crear evidencia sólida científica para poder determinar o no que esta práctica de inmunidad pasiva con plasma de pacientes convalecientes tiene o no efecto. Y para esto nosotros lo que queremos hacer es hacer un estudio con la más alta rigurosidad científica para poder demostrar eso. Consecuentemente, el objetivo del estudio que vamos a hacer es evaluar la eficacia de la administración de plasma de pacientes convalecientes con COVID-19 como tratamiento complementario al manejo clínico convencional en pacientes con deterioro clínico infectados con SARS-CoV-2. Con este propósito hemos diseñado un estudio, y este estudio es un estudio clínico controlado con cegamiento triple. Los pacientes que cumplan los criterios de inclusión y exclusión que están claramente determinados van a ser divididos de forma aleatoria en un grupo que va a recibir la terapia estándar
contra el virus, más el suero de convalecientes, y el otro grupo va a recibir solamente la terapia estándar. Esto es muy importante en un tipo de estudio clínico como el que presentamos, porque queremos tener la forma más rigurosa posible. Ahora, debido al momento que vivimos en la pandemia y por razones de compasión y también de bioética, en este estudio se realizarán lo que se denomina análisis secuenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que ya se haya iniciado el estudio, se harán evaluaciones de un número determinado de pacientes para ver si es que hay diferencias estadísticamente significativas entre las personas que reciben el plasma hiperinmune versus las que no. Y si hay diferencias claras, inmediatamente se detiene el estudio y todas las personas van a recibir o recibirían el paciente hiperinmune. Hemos escogido este diseño porque es el que mejor calidad de evidencia clínica genera, y desde el punto de bioético se justifica porque no existen estudios de alta calidad que demuestren el uso de que esta terapia en una enfermedad nueva como el COVID-19. Por otro lado, todos sabemos que en el Ecuador no existen estudios con esta terapia aplicada para el COVID-19. Además, la administración de plasma hiperinmune específico para el SARS-2 debe ser comparado con plasma no hiperinmune para descartar efectos adversos, como por ejemplo hay un fenómeno en inmunología que se llama antibody dependent enhancement, que es una respuesta exagerada del sistema cuando hay muchos anticuerpos. El punto terminal primario de la evaluación será la mortalidad a los 21 y 28 días desde el inicio del estudio, y habrá algunos puntos secundarios entre los cuales tenemos la edad, el sexo, el tiempo de tratamiento en relación a la evolución de la enfermedad, reacciones adversas e interacción con otros medicamentos, tiempo de recuperación clínica, escalas al momento del alta, tiempo de hospitalización hasta la salida del paciente o muerte. En este estudio, los pacientes van a estar conformados, o los recipientes del plasma serán pacientes consecutivos que igualmente cumplen los criterios de inclusión y exclusión, y a los cuales se le administrará el plasma a una dosis de 5 miligramos por kilo de peso en una sola infusión por una sola ocasión. El estudio se realizará en las casas de salud que estén atendiendo pacientes o esos hospitales que ahora se denominan hospitales centinela para COVID-19. En relación al monitoreo de los pacientes, habrá un monitoreo diario del progreso de la enfermedad, de la infección o de la recuperación, y que será registrado siguiendo algunos parámetros. Uno de esos es el que estaba recomendado por el Ministerio de Salud Pública, que es el puntaje de alerta temprana para pacientes infectados con COVID-19. Básicamente, este puntaje es un puntaje clínico que se basa en el ritmo respiratorio, la saturación de oxígeno, el suplemento de oxígeno que se deba o no se deba dar, la presión sistólica, el ritmo cardíaco, el estado de conciencia y la temperatura. Entonces, con estos parámetros se va a determinar una puntuación que va a poder permitirnos evaluar el progreso de la infección para mejorar o para empeorar. Igualmente, se utilizará en el seguimiento los criterios de SOFA, que se denomina, que son criterios que sirven para evaluar las funciones de los diferentes sistemas y aparatos durante la sepsis. Finalmente, el estudio se terminará a los 21 días desde iniciado el tratamiento con plasma, y ahí se terminará la fase de seguimiento.
¿Qué más les puedo contar? Este es un estudio que sigue toda la reglamentación nacional e internacional para realizar los estudios clínicos. Los colaboradores de este estudio son nosotros de la Universidad UTE con la Cruz Roja. Como ustedes conocen, la Cruz Roja es la institución más importante en el país y yo diría en el mundo en el manejo de sangre y derivados, y por eso estamos aliados con ellos. Y la parte clínica estará a cargo de profesores de la Universidad San Francisco de Quito. También en nuestro grupo están algunos colegas que están asistiendo a este seminario. Y con esto voy a parar aquí para que tengamos un espacio para preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, vamos a proceder a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levanta la mano y yo le daré paso en el micrófono para que la pueda hacer. Bueno, voy a leer una pregunta que tenemos en el chat. Sobre el tema de fármacos, se han mencionado en algunos estudios europeos sobre la utilización de dióxido de cloro. ¿Qué perspectiva se tiene en el tema de coronavirus? ¿Tienen algún tipo de deficiencia? ¿Existe algún tipo de estudio donde se pueda ampliar? Por favor, los doctores. Yo no conozco de ese tema. Sí, yo tampoco, no estoy al tanto del tema. Bueno, daremos paso a la siguiente pregunta. Tiene una pregunta sobre el suero que se va a emplear en los pacientes. ¿Requiere algún tipo de tratamiento previo antes de ser inyectado? Seguramente esa pregunta es para mí. No. Aquí lo que se va a hacer es una selección de las personas que ya se hayan recuperado de la infección. Lo que estamos considerando es que para tener un suero absolutamente inocuo en relación a la presencia o no del virus, se van a hacer pruebas para identificar en los pacientes la presencia del virus por RT-PCR, por un lado, y esos pacientes deberían estar aproximadamente en el día 20 más o menos 3 días de iniciado la sintomatología. Para este tiempo, de acuerdo a la literatura, no deberían existir virus que permitan transmitir la enfermedad. Y por otro lado, habría un pico de producción de inmunoglobulinas, especialmente de inmunoglobulina G. Ahora, en este plasma se va a hacer una determinación semi-cuantitativa del plasma por las condiciones que tenemos en el país, y en esto se va a hacer a través de las pruebas rápidas y utilizando estas mismas se va a probar el plasma a diferentes diluciones. Diluciones mínimas de 1,25 que todavía sean positivas para las pruebas rápidas identificarán a las personas que tienen plasma hiperinmune y que podría ser utilizado como plasma convaleciente para tratar las infecciones. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Carolina, por favor, adelante. Buenas noches con todos. Mi pregunta es dirigido a los tratamientos farmacológicos. Si bien el estudio Solidarity utiliza hidroxicloroquina para tratar a los pacientes, aquí en Ecuador se hizo un consenso de médicos, los cuales recomendaban que para neumonía moderada se pudiera utilizar hidroxicloroquina con acitromicina. Tal vez haya alguna evidencia de que al unir estos dos fármacos haya una mejor respuesta, o deberíamos basarnos solamente en el uso de hidroxicloroquina, porque hidroxicloroquina y acitromicina tendremos efectos cardíacos importantes al mezclarlos. Entonces, no sé si es que alguien puede ayudarme con esa pregunta.
Doctora Doctora, Petra. está en silencio su micrófono. Perdón. No estoy muy segura, pero creo que había un trabajo donde utilizaban los dos fármacos y veían que había un efecto, positivo. De todas maneras, volvemos a lo mismo, ¿no? Se están haciendo los estudios clínicos justamente por eso, porque no hay resultados como para poder decir que son significativamente positivos, ¿sí? O sea, dependen mucho, hay muchos estudios de caso donde en algunos casos funcionan y en otros no, y por eso se están haciendo los estudios con muchos pacientes para poder ver si hay significancia estadística. Muchas gracias, doctora. Voy a proceder a leer unas preguntas que tenemos en el chat. Bueno, preguntan, en cuanto al estudio con suero, los pacientes, ¿en qué rango de edad están manejando? Y en base a otros estudios, ¿se podría dar algún tipo de probabilidad de beneficio en cuanto a COVID? Sí, en el protocolo que estamos utilizando se van a incluir pacientes entre 18 y 65 años de edad solamente. Esa fue la primera pregunta. Y lo otro, en estudios previos que se han hecho con SARS-1, en ese estudio no fue un estudio aleatorizado, en ese estudio más bien fue una administración de suero a pacientes y no hubo grupo control. Y lo que se pudo ver en ese grupo, de personas tratadas fue que mientras más pronto se daba el plasma convaleciente, tenía mejor efecto. Y lo que demostraron fue que la mortalidad en el grupo que recibió el plasma temprano en la infección, hubo una mortalidad de aproximadamente 6%, mientras que los que recibieron el plasma en forma tardía, cuando los pacientes estaban complicados, la mortalidad era del 21%. Como hemos indicado, no se han hecho estudios clínicos controlados con el plasma de pacientes recuperados de COVID-2 y por eso es que es tan importante hacer este estudio. Hubo un reciente reporte hace unas pocas semanas de 5 pacientes igualmente, pero esto es ya con COVID-2, en que se les administró plasma convaleciente y todos tuvieron una buena respuesta. Gracias, doctor. Voy a proceder a leer la siguiente pregunta. Aquí está. En cuanto al uso de AINES, la OMS lo contraindica, pero en algunos estudios dicen que no hay contraindicación para su uso. Tal vez saben algo al respecto. Puedo seguir con la siguiente pregunta. ¿Se debe utilizar drogas vasoactivas en insuficiencia respiratoria? ¿El dímero D se altera en el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda? Sí, yo voy a responder eso. El dímero D se altera efectivamente en los pacientes con distrés secundario a SARS-CoV-2 y esto está explicado ya fisiopatológicamente porque existen fenómenos de microtrombosis en el contexto de muy probablemente una teoría que se está manejando actualmente, es la de activación de los macrófagos. Y obviamente esto aumenta la respuesta inflamatoria, una descarga exponencial y descompensada totalmente de citoquina, una tormenta de citoquinas que le llaman, y esto produce fenómenos microtrombóticos porque la respuesta inflamatoria obviamente desencadena la cascada de la coagulación, la ex cascada de la coagulación. Entonces esto obviamente aumenta el dímero D, microtrombosis a nivel pulmonar, obviamente aumenta la hipoxemia por aumento, o sea, disminuye el intercambio gaseoso, aumenta la hipoxemia porque aumenta el chant. Así que, claro, efectivamente hay aumento del dímero D y eso es lo que hemos observado en nuestros pacientes acá.
Muchas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. Para el doctor Valión, ¿cuál es el tiempo estimado para ustedes para este trabajo? ¿Y qué protocolos y condiciones en un comité de bioética se están cumpliendo? Bueno, hemos estimado que para demostrar la seguridad y la eficacia del plasma de convaleciente, necesitamos un N de aproximadamente 100 personas, 100 en el brazo de control y 100 en el brazo de intervención. Entonces, de acuerdo a la afluencia de pacientes y a aquellos que puedan cumplir los criterios de inclusión y exclusión, y por el grave problema que estamos en el país, pensamos que podríamos hacer el reclutamiento y seguimiento de estos pacientes en aproximadamente unos 3 o 4 meses. En relación a los del Comité de Bioética, estamos siguiendo las normas que existen internacionalmente y en el país para la aprobación de este tipo de estudios. Gracias, doctor. Esta pregunta es para el doctor Fajardo. ¿Cuáles serían los principales cambios en el manejo ventilatorio del SDRA con el COVID? Si nos puede, y por favor que nos ayude con su mail. Y posteriormente les pondremos el correo del doctor aquí en el chat. Bueno, los cambios, como dije en mi exposición, es que estamos enfrentando una patología que se ha catalogado como un distrés no clásico o no habitual. Entonces, más allá de presentar un pulmón colapsado por infiltrados intersticiales, es porque hay un aumento del chant. Entonces, el modo ventilatorio, si bien es cierto, es un distrés, yo diría que más o menos un 60% de la forma habitual en la que ventilamos a estos pacientes es distinta. Y por definición, este distrés fisiopatológicamente también es distinto. Insisto con el tema del chant porque eso es lo que actualmente está demostrado. Así que el algoritmo que nosotros proponemos es la forma que actualmente gran parte de Europa está usando para ventilar a estos pacientes. Así que esta es la nueva forma de ventilar a los pacientes estresados por SARS-CoV-2. Muchas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. Es igual para usted. En el tema de ventilación mecánica, con una saturación adecuada, pero con signos característicos de una acidosis, ¿cuál serían las recomendaciones? Habría que ser específicos en el tipo de acidosis, porque no es lo mismo una acidosis metabólica que una acidosis respiratoria. Si bien es cierto, la acidosis metabólica no va mucho de la mano con un distrés a causa de SARS-CoV-2, más bien una acidosis respiratoria, en donde la PCO2 obviamente está aumentada en el contexto que hay disminución de la superficie de intercambio por chant. Por lo tanto, es posible que se presente una acidosis respiratoria, sobre todo cuando el paciente es pronado. Y claro, hay que utilizar la estrategia de hipercapnia permisiva siempre y cuando el pH se mantenga en rangos de seguridad arriba de 7.30. Si uno tiene una PCO2 60-70, pero con pH de 7.30, se llama hipercapnia permisiva, parámetro de seguridad, y esa acidosis, entre comillas, es permitida. La acidosis metabólica seguramente va en otro contexto y no necesariamente por SARS-CoV-2. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta para la doctora Petrera. De las dos vacunas que están en fase de ensayo clínico, ¿cuál sería el tiempo aproximado de la aprobación y distribución? Bueno, el tiempo puede variar. Se cree que es aproximadamente 1 año para que se apruebe, siempre y cuando los resultados sean positivos y generen la inmunidad necesaria en los pacientes en los que se está probando. De todas maneras, después también está el tiempo que se necesita para poder producir la vacuna, que en una primera medida obviamente no va a alcanzar para toda la población mundial que la está necesitando en este momento. Se supone que en 1 año y medio la vacuna, si funciona bien, estaría ya a la venta. Gracias, doctora. Bueno, esta
Es para el doctor Valdeón. ¿Cuáles son los criterios de inclusión y exclusión que van a tener en cuenta para los donantes de sangre? Para los donantes de sangre, bueno, como les había indicado, estos van a ser pacientes que estén completamente recuperados, sin evidencia de viriones en el plasma, y que tengan niveles importantes de IgG y de IgM en el plasma. Estos son personas que al momento de donar estén en condiciones sanas. Tal vez, bueno, me pregunta solo de los donadores, no me pregunta de los que los que van a ser incluidos. Pero podría darles esos detalles. Los pacientes de inclusión van a ser hombres y mujeres adultos mayores de 18 a 65 años, con diagnóstico clínico y molecular por RT-PCR de la infección. Estos pacientes deben tener un deterioro de la función pulmonar que previamente estuvo normal, con una saturación de oxígeno menor a 90%, al 50% de la O2, y con un puntaje de 5 a 7 en la escala de alerta temprana que les indiqué anteriormente, o con unos puntajes de SOFA mayor de 2 y menor de 10. Y claro, todos los pacientes deben firmar el consentimiento informado. No se van a incluir pacientes que tengan otras patologías severas asociadas como cáncer, infección, que estén recibiendo inmunosupresores o cualquier medicamento que esté relacionado con la función inmune, o que estén recibiendo cualquier otro tratamiento contra el SARS-CoV-2, que tengan además infecciones sobreañadidas, que tengan insuficiencia hepática, insuficiencia renal, pacientes con EPOC, con fibrosis pulmonar o patologías pulmonares restrictivas. Bueno, esos serían los criterios de exclusión. Gracias, tenemos una pregunta más. En relación al uso de ivermectina, el antiparasitario que eliminó el cultivo celulares de virus en 48 horas, ¿se sabe qué dificultades podría traer el uso en personas? Creo que no se ha probado todavía en personas y hasta que no se pruebe no se va a poder saber. Es muy probable que entre en alguno de los ensayos clínicos que se van a realizar, porque los resultados que se vieron parece que son bastante alentadores. Y creo que es una droga que acá ya está autorizada, en la Argentina por lo menos está autorizada por la ANMAT para utilizarse en humanos. Si es así, no va a pasar mucho tiempo hasta que la puedan probar, ¿sí? Pero la verdad es que no sé qué dificultades podría traer en las personas. Muchas gracias, doctora. Tal vez alguien más desea realizar alguna pregunta. Buenas noches, ¿sí se escucha? Sí, continúa, por favor. Buenas noches, para el doctor Fajardo. Disculpe, ¿sería tan amable de explicarme una parte de esta insuficiencia respiratoria que no es común? Me refiero que en la última parte de la exposición dijo que lo que buscábamos era liberar los vasos sanguíneos colapsados. ¿Puede explicarme un poquito mejor esa parte? Muchas gracias. Claro, a ver, tradicionalmente el distrés, según lo describió West, hace más de 20 años ya, hay tres zonas. La zona alta del pulmón, donde hay alvéolos que son abiertos, que sirven para intercambio gaseoso, pero por gravedad, los vasos sanguíneos de la parte alta están colapsados. Y si seguimos el gradiente hacia abajo, los pulmones, a la base del pulmón, los alvéolos están colapsados justamente por un término de gravedad, primero, por términos de presión, ¿cierto? Presión transpulmonar, y peso propio del pulmón, del corazón, etc. Entonces,
En la parte baja del pulmón, los alvéolos están colapsados, pero los vasos sanguíneos, por un tema de gravedad, insisto, tienen plena circulación. Los dos extremos no son el mejor escenario para intercambio gaseoso. Y en ese contexto, cuando un paciente se distresa, obviamente las partes alveolares que están bien abiertas y adecuadas para el intercambio gaseoso, y paralelo a esto los vasos sanguíneos que también se encuentran circulando en forma normal y adecuada y que están en contacto con estos alvéolos abiertos, esa es la zona ideal para el intercambio gaseoso. Esta es la zona 2 de West. Cuando existe un shunt, toda la circulación sanguínea se ve afectada. Y en este contexto, de SARS-CoV-2, existe lo que se llama el reflejo de vasoconstricción pulmonar hipoxémica, ya que inicialmente se consideraba transitorio, pero en esta patología está siendo más bien prolongado. Entonces, con hipoxemia, estos vasos tienden a contraerse aún más y por lo tanto las zonas que habitualmente estaban abiertas y susceptibles al intercambio también colapsan. Es por eso que al pronar a estos pacientes nosotros invertimos esta relación de las zonas de West y es posible reclutar alvéolos que inicialmente estaban colapsados, sí, es verdad, pero en esta patología no tratamos de recuperar alvéolos porque los alvéolos no están colapsados, no hay un patrón clásico. Pero sí reclutamos, haciendo la misma posición prono, sí reclutamos los vasos sanguíneos que estaban inicialmente sin circulación adecuada, que estaban colapsados, que son funcionantes, pero que se abren, y probablemente también abrimos los que estaban cerrados por la vasoconstricción hipoxémica. Lo mismo pasa con las maniobras de reclutamiento, pero obviamente con mucho mayor riesgo. Es por eso. Muchas gracias, doctor. Tal vez alguien más tiene alguna otra pregunta. Yo quería una preguntita, Liz. No sé, tal vez si alguien sabe, sobre todo el doctor Fajardo, si sabe si los inhibidores de la anhidrasa carbónica tienen algún papel importante en esta patología. Sí, por supuesto. De hecho, si bien nosotros en nuestro algoritmo proponemos, ¿cierto?, el uso del óxido nítrico inhalado, como un potente vasodilatador que justamente va a tratar de contrarrestar esta vasoconstricción hipoxémica y darnos alguna mano en aumento de la superficie de intercambio. Todos los vasodilatadores podrían servir, lo que pasa es que el que en este momento tiene mayor peso estadístico con estudios robustos, incluso en niños, y es por eso que nuestro algoritmo no solamente es aplicado a adultos, también es aplicado a niños, y de hecho partió con ayuda de pediatras intensivistas, como el doctor Kemani, a quien le mando un gran saludo, y el doctor Alberto Medina, obviamente, mi tutor. El planteamiento de ellos es ese, el uso de vasodilatadores potentes. Por ahora recomendamos el óxido nítrico, pero más adelante, cuando tengamos series de datos con mayores resultados, podríamos empezar a recomendar algún otro, pero por ahora el vasodilatador utilizado es el óxido nítrico. Muchas gracias, doctor. Tenemos también una última pregunta aquí en el chat. ¿El plasma debe ser del mismo grupo sanguíneo del receptor? Dice que en Riobamba se están solicitando donantes del grupo A positivo de pacientes curados de COVID. A ver, esta pregunta es muy importante porque se debe hacer un estudio de compatibilidad basado en el tipo de sangre del sistema ABO para poder hacer la transfusión del plasma. Los plasmas, tanto el donante como el receptor deben ser compatibles. No necesariamente tiene que ser del tipo A como se está indicado ahí. Esto es muy importante. Y quizá esto sirve para indicar que la selección de los pacientes que se han recuperado y van a donar el plasma es muy importante. Nosotros estamos trabajando con la Cruz Roja, que todos sabemos que a nivel nacional y mundial son los expertos en la manejo de sangre y derivados. Eso es muy importante. No cualquier persona puede ir y donar y no en cualquier clínica se puede tomar. Se puede tomar sangre y hacer transfusiones. Esto es muy importante. Luego, la selección de los pacientes que van a recibir el plasma. Estos pacientes tienen que tener características específicas
para que los resultados tengan sentido. Ahora, hay grupos en el país que están utilizando el plasma de convaleciente fuera de un contexto de estudio clínico. Lo están haciendo como lo que se denomina un tratamiento compasivo. Eso es completamente distinto. Pero igualmente, para la selección de los donantes como de los recipientes, se deberían tener en cualquiera de los casos de hacer un estudio clínico o como un tratamiento compasivo, se debe seguir protocolos estrictamente establecidos que sean aprobados. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más en el chat. Dice, los recursos económicos para realizar este ensayo clínico, entendiendo que se necesita una prueba de PCR positiva, ¿en dónde se realizará esta prueba? Y el control de plasma donado se valorará mediante pruebas rápidas, ¿cuándo es la sensibilidad y especificidad de estas? Entonces, a ver, se va a determinar que la persona se recuperó a través de pruebas moleculares con RT-PCR. La presencia de anticuerpos específicos contra SARS-CoV-2 se hará por las pruebas rápidas y, como indiqué anteriormente, se harán diluciones sucesivas del plasma hasta que se demuestre que tienen niveles positivos contra el virus. Esas son las dos cosas que debemos hacer en los sujetos que van a donar el plasma. ¿Cuál es la otra pregunta, por favor? El control del plasma, ¿dónde será? Ok, los recursos. Nosotros hemos logrado un fondo para realizar los estudios del fideicomiso que se creó en el país se crearon varios fideicomisos de los bancos para poder apoyar a este problema. Entonces hemos aplicado a uno de estos fideicomisos, se llama Salvar Vidas de C, y tenemos los fondos para obtener los plasmas y hacer el estudio. Ahora, en realidad, en relación a la sensibilidad y especificidad de los kits para el diagnóstico, para la determinación de los anticuerpos, estos a partir del día 14, 11, desde iniciados los síntomas, está sobre el 97%. Muchas gracias, doctor. Bueno, en honor al tiempo, y viendo que no tenemos ya más preguntas, creo que podemos dar por terminada esta reunión. Quiero agradecer a todos nuestros ponentes. Muchas gracias por su participación y por su tiempo, y también a nuestros asistentes. Continuaremos con estas mesas redondas y muchas gracias por su asistencia. Que tengan todos una buena noche. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias.